Grabación. Y te escuchamos, Dulcechito. Bueno, Voy a iniciar el temporizador. Listo. Señor, en esta noche te damos gracias por este momento que vamos a compartir. Te damos gracias porque de nueva cuenta nos permite reunirnos para compartir tu palabra, para estudiar un poco de lo que dice tu libro y aprender. Te damos gracias porque vamos a recibir ese alimento espiritual. En tus manos ponemos esta sesión para que sea de provecho para nosotros y para todas las personas que la pueden ver por los medios digitales, Señor. En tus manos pongo la vida de mi amiga Lisel, que está pasando un momento difícil por el fallecimiento de su abuelita. También pongo la salud de la abuelita de mi amiga Karen, que el día de hoy sufrió ese accidente, Señor, para que le des la fortaleza y la salud para salir vencedora de este incidente. Señor, protégela y guía a los médicos en el hospital para que ella pueda sanar sus heridas. También ponemos en tus manos la salud de mi hermana Susana, que está pasando un momento difícil, Señor. Finalmente pongo más bien, Señor, en tus manos la vida de Cris, de sus papás y sus hermanos, de mis padres y mis hermanos, Señor, para que sea tu presencia en sus vidas, para que los protejas de todos los peligros que hay en esta tierra, Señor. Que sea tu presencia en sus lugares de trabajo, en sus hogares, que sea tu presencia también en mi trabajo, Padre, en mi vida. Pongo mi salud en tus manos porque últimamente no he estado bien, Señor. Y también mi trabajo en tus manos, Padre. Que sea tu presencia en este lugar que habito con mi amiga Karen. Para que nos protejas de todos los peligros que pueden acecharnos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites compartir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Amén. Amén. Hoy vamos a iniciar. Nos quedamos con un personaje. Un personaje que se llama Melquisedec, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Está pasando el tren, ¿verdad? Sí. Se escucha. Ok. Con esto vamos. Ok. Entonces vamos a ver dentro de los personajes bíblicos. Tenemos en nuestra Biblia Diario Vivir al personaje Melquisedec, que ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores. Pero vamos a recordarlo el día de hoy. Por favor, Dulcecito, no sé si nos puedas ayudar a iniciar la lectura. Ujú. Ahora sí que tú todo lo vas a hacer hoy. Nada más déjame hacer una configuración rápido porque... Ahí está. No. Ahí está. Vamos a ver dónde está el volumen. Aquí está. Ahí está. Ahora sí. Listo, por favor. ¿Quieres que alguien lea más? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Dulce?
Dulce, Sí, sí, te estamos hablando. sí, ya contesté. Ah, ok, Tenía apagado el micrófono, perdón. una disculpa. Sí. ¿Listos? Que sí. Ajá, Sí, sí puedo leer. Ok. ya. Ok. ¿Les gustan los misterios? Pues la historia está repleta de ellos. Por lo general tienen que ver perdón, con individuos. En la Biblia uno de los personajes más misteriosos es el rey de paz, Melquisedec. De repente un día se apareció en la vida de Abraham, en ese entonces Abraham, y nunca más se volvió a saber de él. Sin embargo, lo que sucedió ese día iba a ser recordado a través de la historia y se convertiría en uno de los temas de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec fue de lo más singular. Aunque ambos eran extranjeros y no se conocían, poseían una característica muy importante. Ambos adoraban y servían al único Dios que creó los cielos y la tierra. Sucedió durante un gran momento de triunfo para Abraham. Acababa de derrotar a un ejército y de librar a un gran número de cautivos. Si Abraham tenía alguna duda en cuanto a quién le pertenecía la victoria, Melquisedec se lo aclaró. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Génesis 14:20. Abraham reconoció que aquel hombre adoraba al mismo Dios. A través del Antiguo Testamento nos encontramos con individuos que adoraban a Dios, pero que no eran judíos israelitas. Melquisedec era uno de esos personajes. Esto indica que el requisito para ser un seguidor de Dios no es genético, sino que se basa en la obediencia fiel de sus enseñanzas y en el reconocimiento de su grandeza. ¿Permite usted que Dios le hable por medio de otras personas? Cuando evalúa el carácter de otras personas, ¿lo hace considerando el impacto de Dios en la vida de ellos? ¿Se ha dado cuenta de las semejanzas que hay entre usted y los otros que adoran a Dios, aun cuando ambos tienen distintas maneras de adorar? ¿Conoce usted lo suficiente al Dios de la Biblia para saber si lo está adorando verdaderamente? Permita que Melquisedec, Abraham, David y Jesús, justo juntos. ¿Estás bien, Dul? Bueno, no sé si me Como que escuchó. sí, como que se le cortó. Ahí está. ¿Estás bien? Chica. ¿Me escuchan? Sí, pero ¿Me Sí, escuchan? ya la última parte no se ¿Me escuchó escuchan? nada. Sí. sí, sí te oímos. Me quedé en ¿conoce usted lo suficiente al Dios de la Biblia para saber si lo está adorando verdaderamente? Sí, Permita que Melquisedec, Abraham, David y Jesús, junto con otros personajes de la Biblia, le enseñen acerca de este gran Dios, creador del cielo y de la tierra. muy bien. Dios quiere que usted sepa cuánto lo ama. Él quiere que usted lo conozca personalmente. Fortalezas y logros. Hasta ahí, tantito. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces las fortalezas y los logros.
de Melquisedec. La primera fortaleza y logro de Melquisedec fue que fue el primer rey que es rey y sacerdote al mismo tiempo de las escrituras, un líder con corazón en sintonía con Dios. También tenemos que sabía animar a los demás a que sirvieran a Dios con toda sinceridad. Ujú. También tenemos que su carácter reflejaba el amor que tiene Dios, o más bien él reflejaba su amor por Dios. Ujú. Y su última fortaleza y logro era un personaje del Antiguo Testamento que nos hace pensar en Jesús. Algunos hasta creen que era el mismo Jesús, ujú, como lo que vimos que era una teofanía. ¿Puede leer la lección de vida dentro de la historia de Melquisedec, Morrita? Sí, claro que sí. Le- lección de su vida. Si vive para Dios, es probable que continuamente estará en el lugar apropiado, en el momento preciso. Examínese a quién o a qué es usted fiel por encima de todo. Si contestó con sinceridad que a Dios, usted vive para Él. Ok, esta es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer individualmente y nos las tenemos que responder a nosotros mismos. ¿A quién o a qué es usted fiel por encima de todo? Esto nos ayuda a pensar en realmente si nosotros somos seguidores de Dios o simplemente lo escuchamos por escuchar, ¿no? Y no somos hacedores Ujú, de su palabra. Pero es una pregunta que nos debemos de repetir constantemente. La respuesta a esta pregunta, pues ciertamente a veces no nos gustará, pero pues es un análisis de nuestra vida. ujú. Bueno, como datos generales Sí. tenemos el lugar, era gobernador de Salem, que era un lugar que en su futuro se cree que era o iba a ser Jerusalén. Ujú. Y su ocupación ya la vimos, ¿no? Que era rey y sacerdote del Altísimo al mismo tiempo, ¿verdad? Rey de Salem y Oye, sacerdote del Altísimo. Sí, dime. pero entonces no fue como una aparición temporal. Sí, fue una aparición temporal. O bueno, muchos Es creen que como eso. dice ahí que fue rey de la ciudad de Salem, o sea, vivió mucho tiempo, ¿no? ¿O Ujú. cómo? La Biblia nos hace, no, nos lo hace creer de esa manera, ¿no? Y es como nosotros también, yo creo que debemos también creer lo que es un personaje que vivió y que era rey de Salem y que también era sacerdote del Altísimo, ¿no? No siendo del mismo linaje de este Abraham, porque obviamente vivió contemporáneamente con él, pero obviamente también era descendiente seguramente de Noé. Ujú. Ahora, Ok. eh, realmente si fue una sola teofanía de nuestro Señor Jesucristo, pues eso no nos lo indica la Biblia, sinceramente, ¿no? Posiblemente muchos nos vamos con esa idea porque tenemos algunas pistas, ¿no? De varias teofanías, pero pero la única verdad de esto, pues sinceramente nos la puede dar Dios, ¿no? Y en estos momentos, pues se queda como una incógnita, ¿sale? Okidoki. Bueno, los versículos claves son los siguientes. ¿Nos puedes ayudar, Dul? Sí. Versículos clave.
Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Hebreos 7:1-4. La historia de Melquisedec se relata en Génesis, capítulo 14, versículos del 17 al 20, y también es mencionado en el Salmo 110:4 y Hebreos del 5 al 7. Muy bien. Ya nos dimos una breve, digamos, explicación de cómo era Melquisedec y nos fuimos un poquito más profundo que antes, ¿verdad? Preparé este video de qué relación tiene Melquisedec con Abraham. Esto está en YouTube, de una página que se llama Proyecto Biblia. Si tiene algún problema de audio, me dicen, lo pauso y ahorita lo arreglo, ¿sale? ¿Ya puedo reproducirlo? Ujú. Sale. Vamos a Sí. verlo. Estamos recorriendo la historia de la Biblia, enfocándonos en el rol de los sacerdotes, Y esa historia inicia con Dios creando un jardín llamado Edén. donde el cielo y la tierra son uno. Y Dios coloca a los seres humanos en el jardín para ser su imagen real, sus sacerdotes, de modo que los humanos y Dios puedan trabajar como uno. Y todo esto es conocido como la bendición de Dios. Pero trágicamente, los sacerdotes humanos son engañados y se rebelan contra Dios y son exiliados del jardín. Pero Dios promete que un día, un descendiente humano vencería al malvado engañador y restauraría a la humanidad como sacerdotes reales. Y aprendemos que Él será tanto el sacerdote como el sacrificio. Pero, por el momento, la humanidad está fuera del Edén y las cosas han caído en una espiral de violencia caótica. Sin embargo, de este desastre, Dios elige a una pareja, a Abraham y Sara, y los llama a viajar a la tierra de Canaán. Y Dios les promete que les va a dar una familia enorme y todas las bendiciones del Edén. Ahora, esta bendición no es solo para ellos. La meta es que la bendición de Dios fluya a través de su familia a todas las naciones. Y eso hace que la familia de Abraham sea como un sacerdocio. Entonces, ¿será Abraham ese sacerdote real que hemos estado esperando? Pues no. Pero Abraham sí conoce una figura misteriosa que nos recuerda a ese sacerdote real prometido. ¿Y quién es? Cuando Abraham regresa victorioso de una batalla riesgosa, pasa por la ciudad de Salem y el rey sale a saludarlo. Y se nos dice que este rey también es un sacerdote que sirve al mismo Dios que Abraham. Ah, sí, Melquisedec. Este hombre es un misterio. No sabemos por qué adora al mismo Dios que Abraham. Ni siquiera conocemos su linaje familiar. Exacto, pero esto es lo que sucede. Melquisedec ofrece un gran festín a Abraham y su ejército y luego da la bendición de Dios a Abraham diciendo que Dios es quien le dio esta victoria sobre sus enemigos. Y entonces Abraham le da a Melquisedec 1/10 de todo lo que tiene. Y esa es la historia. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, Melquisedec es el rey y sacerdote de Salem, que es un nombre antiguo abreviado de Jerusalén. Sí, Jerusalén, que luego se convertirá en la capital de la futura familia de Abraham, donde se construirá el templo. Y ese 10% que Abraham le da a Melquisedec es como el 10% que los israelitas luego darían para honrar a los sacerdotes que trabajan en el templo. Exacto. Así que aquí está Abraham, el padre de los israelitas, honrando al sacerdote real que existió mucho antes del templo de Israel y sus sacerdotes. Ah, Melquisedec. Sí, él es súper importante y volveremos a él cuando lleguemos a la historia de David. Ok, ahora de regreso a Abraham. Nos enteramos que él y Sara no pueden tener hijos y son bien avanzados en edad. Entonces, ¿cómo van a tener familia? Bueno, ellos elaboran su propio plan. Sara obliga a su esclava egipcia a concebir un hijo con Abraham. Pero una vez que eso pasa, Sara termina odiando a su esclava y oprimiéndola.
Así que, en vez de confiar en que Dios proveería una familia, ellos lo intentan en sus propios términos. Exacto. Así que Dios eventualmente les da un hijo propio, Isaac. Pero prontamente Dios pide de vuelta la vida de ese hijo. Abraham es llamado a ofrecer a Isaac en la montaña como sacrificio. Y se nos dice que esta es una prueba. Dios le exige a Abraham que admita sus fracasos, que deje sus maquinaciones y rinda el futuro de su familia a Dios. Abraham e Isaac suben a la montaña, construyen un altar y justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y provee un carnero sustituto que puede ser sacrificado en lugar de Isaac. Y es aquí donde el narrador para la historia y empieza a hablarte a ti, el lector, diciendo, es por eso que hoy decimos, en el monte de Yahweh se proveerá. el monte de Yahweh es Jerusalén. Así es. Nota entonces que en las dos historias que hemos visto, Abraham está cerca de ese lugar alto que luego se llamará Jerusalén. En la primera historia, Abraham se encuentra con un sacerdote real. En la segunda historia, Dios provee un sacrificio sustituto que cubre los pecados de la familia de Abraham. Sí, y ambas historias apuntan a la necesidad de un futuro sacerdote real que también se convertirá en un sacrificio por los pecados de Abraham y su familia. Desde aquí, la familia de Abraham crece hasta convertirse en todo un pueblo, pero eventualmente terminan como esclavos en Egipto. Entonces, ¿cómo puede un grupo de esclavos producir un sacerdote real? Exacto. Esto nos trae a Moisés, la historia que veremos a continuación. Ok, si nos damos cuenta, eh, nos marca siempre el plan que tenía Dios dentro de la salvación con ayuda de nuestro Señor Yeshua, mientras que Melquisedec en ese momento aparecía como un sacerdote, ujú, como un rey y sacerdote. Abraham vamos a ver en capítulos posteriores cómo también Dios le pide que dé por sacrificio a su hijo. Ujú. Pero son estos pasajes los que nos hablan del plan de Jesucristo, ¿no? Iba a ser rey, iba a ser sacerdote y también iba a ser ¿sí? el sacrificio. Ujú. Y el objetivo de todo esto era la salvación por medio de su sangre y de ese sacrificio. ¿Correcto? Ujú, ujú. Bueno, hasta aquí vamos a ver Sí. a Melquisedec. Ahora sí vamos a continuar con el capítulo. ¿Cuál nos quedamos? Vamos en el 17. Vámonos en el 17. Aquí vamos a ver tres cosas, Ah, ¿verdad? En el capítulo 17 vamos a ver la primera, cómo de Abraham pasa a llamarse Abraham o Abraham. Ujú, aquí es vamos a, donde es el cambio, ¿verdad? así es, aquí es a donde es el cambio de nombre. Luego vamos a ver la marca del pacto, que es la circuncisión. Y hasta el último vamos a ver cómo se le cambia el nombre a Sarai por Sara. ¿Sale? Entonces primero vamos a empezar Ok. con el versículo 1 hasta el 8. Por favor, Dul. Ok. Mientras ahorita apagamos Listo. nosotros nuestro micrófono para que no se vicie la llamada. ¿Vale? Simplemente. Versículo 1. Ok. 1. De Abraham. Dios Todopoderoso. Sirve con fidelidad y lleva una vida intacta. Perdón que te interrumpa, Dul. Es que hay una Y una interferencia de ser. con tu Yo un internet. paquete intacto.
contigo por medio del cual garantizo darte un... Dul. Bueno, No sé si me dan chance de salirme y me vuelvo a conectar. sí, sí, porque se escucha mucha interferencia en tu comunicación. Te esperamos entonces. ¿Se escucha mal, verdad? Sí, se escucha muy mal. Sal, pausa el video tantito y Sí. te esperamos. Sí. Listo. Capítulo 17. De Abraham a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré tu Dios. Ok, muy bien. Muchas gracias, Dulce. Bueno, Sí, pues tenemos que Abraham ya tenía 99 años, imagínense. ¿Conocen ahorita a una persona de 99 años o que haya pasado más o menos esa edad? yo no. Imagínense, nada más imagínense la edad que tenía. Si una persona ya de 80 años se ve viejita, imagínense una persona de 90 años, ¿no? También no podemos olvidar que antes, en esos tiempos, se extendía un poquito más la vida, ¿no? Aunque Ujú. aquí ya en Abraham ya estamos viendo que se está disminuyendo, ¿no? Pero pues antes la Biblia nos relata que vivían más de 300 años. Creo que hubo personas que vivían 600, 900 años, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos el nombre, un nombre que le da a Abraham y que ay, perdón, un nombre con el quien lo puede identificar, que es Dios Todopoderoso, o en hebreo el Shaddai. Ujú. Ujú. Ok, a continuación vemos cómo Dios otra vez le afirma su pacto. Aquí hay algo curioso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, ¿no? Y lo llevó primeramente a la tierra de Harán y luego a la tierra de Hebrón. Ujú. Fíjense cómo va evolucionando el pacto de Dios. Primeramente lo trató a él como persona, ¿no? Le dijo: tú vas a ser, tu nombre va a ser grande, vas a tener grandes naciones, ajá, pero lo estaba tratando directamente a él con su persona, ¿no? En la segunda vez que se comunica
con Abraham, confirmándole su pacto, fue cuando tuvo confianza en él y pudo rescatar a su sobrino Lot, ¿no? Ahí ya le da le da la promesa de todas las naciones que iba a tener, ajá. Ahora se refería a la nación y a la tierra que iba a tener en un futuro, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí ya habla de su descendencia. No solamente iba a ser para él el pacto, no solamente le iba a dar todas las naciones, sino que sus generaciones iban a ser también beneficiadas con ese pacto. Ajá. Bendecidas, ¿no? Bendecidas también. Ujú. Beneficiadas y bendecidas. Aquí le dice una frase que dice lo siguiente: te haré el padre de una multitud de naciones. Y aquí es a donde le cambia el nombre. Abraham quería decir padre enaltecido, ¿sale? Pero Abraham quería decir padre de muchas naciones. Entonces, si nos damos cuenta, todos los nombres bíblicos hasta ahora tienen connotación con sucesos de su vida. Bueno, en la última parte de estos versículos dice, y de ellos surgirán reyes, ¿sale? Como sabemos, Ajá. habrán su descendencia después, llegan, por ejemplo, ya a ser tan grandes que ya tienen reyes, ¿no? Como el rey David, el famoso rey David. Ajá. O Salomón, ¿sale? Y entonces confirma otra vez el pacto. Yo digo que lo hace cada vez un poco más amplio, ¿no? O lo hace más específico este pacto. Es el mismo pacto, pero lo va detallando más. Y con algunos, digamos, objetivos dentro de la narrativa de estas historias, ¿no? A través del tiempo. Muy bien. Sí. Ahora, aquí me gustaría hacer un comentario sobre su nombre de este Abraham, Ajá. que escuché en una prédica el día de hoy, preparando la presentación. Imagínense ustedes teniendo un nombre, ¿no? Como el de Abraham. Obviamente ahorita no sentimos nada con ese nombre, pues porque en español digamos que no tiene un significado, ¿no? Pero en hebreo sí tenía un significado. O sea, me refiero a que ellos al escuchar su nombre sentían el significado de su nombre, el que era Padre enaltecido. ¿Esto qué quiere decir? Es como, por ejemplo, cuando le llamamos a una persona, ¿qué ejemplo utilizaré? A ver, dígame. Como si le llamáramos a una persona Esperanza, ¿no? O sea, realmente es un nombre, pero tiene un significado su nombre, que nosotros lo entendemos muy bien, ¿no? O Dolores, ¿no? Entonces más o menos yo me imagino que en su época también era así. Pero imagínense cómo era para Abraham que pronunciaran su nombre y no tener ninguna descendencia al principio, ¿no? Porque recordemos que Dios lo llama a sus ¿cuántos años? Ahora sí estoy hablando solo, ¿verdad? 99. No, A sus 70. Sí. No, es que tenía el micrófono apagado. a sus 75 años. 75, ajá. Imagínense todo, Ah, o imaginen, sea, a los 75 años se le apareció, pero a los 99 le cambió el nombre. ujú, Ah, estamos ya. hablando de cuántos años de diferencia, 14 años de diferencia, ¿no? 14, sí. Entonces, aquí la cosa es que Abraham, imagínense la frustración de tener un nombre que significa Padre enaltecido y no tener una descendencia
hasta después de sus 75 años, ¿no? Y Ujú. luego también sabemos que Ismael se retira, ¿no? Con su mamá. Bueno, todavía no Pero a nos los vemos ocho, eso, pero, ajá, pero a los 85 años fue cuando tuvo el hijo 10 años con después, Agar, ¿no? está exactamente, pero imagínense, ¿cuántos años tiene don Benito? 76. 76, imagínense. A la edad de don Benito fue llamado Abraham. Ujú. Y siempre su nombre fue Padre Enaltecido. Imagínense, Ujú, una persona de esa edad, en esa época era, digamos, de deshonra no tener un hijo, ¿sí me explico? Una descendencia. ¿Cómo se iba a sentir don Benito teniendo ese nombre y que los demás lo llamaran y no tuviera hijos? ¿Ya me explico? pues, ajá. Y luego, bueno, nuestro Señor le cambia el nombre a Abraham y le da el nombre de padre de muchas naciones, ¿no? Pero todavía Ujú, recordemos que no tenía un hijo, digamos, legítimo con su esposa, ujú, sino con la sirvienta, con la ujú. concubina. Entonces, digamos que pudo ser objeto incluso de muchas burlas, ¿no? Dentro de su época, ¿no? Porque su nombre no era coherente con su vida, ¿verdad? Sí. Pero básicamente aquí nos enseña que los tiempos, nuestros tiempos no son los de Dios. Ujú. Esto pasa cuando Dios eligió a este hombre llamado Padre enaltecido, porque ya sabía que en un futuro él sí iba a ser un padre enaltecido y también sabía que en un futuro él sí iba a ser padre de muchas naciones. Ujú. Ujú. Bueno, vamos a leer los comentarios. El Sí. primer comentario no está dentro de la Biblia que nosotros estamos utilizando, la de Diario Vivir. Está dentro de otras Biblias que ocupe para alimentar un poquito más el estudio. Y dice lo siguiente: la palabra de Dios a Abraham en el versículo 1 podría haber sido una manera encubierta de decirle que no debía tratar de hacer cosas con su propio poder, sino dejar a Dios Todopoderoso a hacerlas. Ujú. Lo que el comentario nos está diciendo es que posiblemente le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, diciéndole a Abraham: con tu poder no vas a poder hacer nada, ¿no? ¿Y cuál fue el poder de Abraham para afectar el plan de nuestro Señor Dios? Pues aceptar a Agar tener un hijo, ¿no? Realmente ese no era el plan real de Dios. El plan real de Dios era que tuviera un hijo con Sarai, no con Agar. Ujú. Entonces le está diciendo: yo soy el que tiene el poder. Eso es lo que este comentario propone, ¿vale? Vamos a leer el comentario 17.1, si es tan amable, morrita. Sí. Ojalá que no se me haya saltado ninguno. 17:1. Dios dijo a Abraham: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Dios tiene el mismo mensaje en la actualidad para nosotros. Tenemos que obedecer porque Él es Dios. Esta es la razón suficiente. Si usted no cree que los beneficios de la obediencia valen la pena, piense bien en Dios, el único con el poder y la facultad de satisfacer todas sus necesidades. Es algo
contradictorio, ¿no? Cómo la obediencia nos trae más libertad, pero lo que Ujú. nosotros conocemos como libertad, por ejemplo, vivir en el mundo con nuestros deseos, digamos, de una manera vana, por ejemplo, seguir el dinero, o seguir el poder, o seguir el reconocimiento, por ejemplo, nos esclavizan más, ¿no? Es algo irónico, Sí, ¿no? Que cuando nosotros vemos que la obediencia a Dios nos hace más libres. ¿Por qué? Porque reconocemos que es nuestro Shaddai, ¿no? El Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Bueno, vamos ujú. a seguir con el 17-18, el 17 del 2 al 8. 2:8. Dul, porfa, si eres tan amable. ¿Estás con nosotros, Dul? Sí, es que como toso le apago. No lo ¿Por apagues. qué Dios? Ujú. Ah, bueno, es que como lo grabas no quería que se escuchara mi tos. ¿Por qué Dios repitió su pacto a Abraham? 2 veces antes, Dios había mencionado este acuerdo en Génesis 12 y 15. Sin embargo, aquí Dios lo estaba enfatizando y se estaba preparando para llevarlo a cabo. Dios le reveló a Abraham ciertas partes específicas del pacto. Le daría mucha descendencia, muchas naciones saldrían de sus descendientes, él mantendría el pacto con sus descendientes y les daría a sus descendientes la tierra de Canaán. Muy bien, aquí ya se concentró en la descendencia, ¿no? Sí, Ya no nada más es la promesa para Abraham, ya no nada más es la promesa de la tierra que iba a cubrir esa promesa, sino su descendencia. Ujú. Es un solo pacto, pero obviamente va detallando más ese pacto Dios. Abraham, ¿sale? Sí. Ok. Voy a leer yo el 17:5. Ujú. Los nombres de las personas son muy importantes en la Biblia. Un nombre describe el carácter de una persona o su experiencia en la vida. Debido a ello, poco antes de que el hijo prometido fuera conocido, Dios cambió el nombre de Abraham, Concebido. concebido, perdón, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa exaltado padre o padre enaltecido, ujú, por Abraham, por Abraham, padre de muchos, o también otros dicen padre de muchas naciones. Ujú. A partir de este punto, la Biblia se refiere a él como Abraham. Ya no vamos a Mm, escuchar que, que en la Biblia nos hablen de Abraham, sino de Abraham. Ujú. ujú. ujú, Muy bien, continuamos. Esta primera parte ya la terminamos, que era la del cambio de nombre de Abraham a Abraham. Ahora vamos a ver qué aconteció después y tenemos como título la marca del pacto, ¿vale? sí, Sí. ¿Nos puedes ayudar a leer del 9 al 14, Dul, porfa? sí, la marca del pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación. Todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados.
llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Ok, aquí nos habla de que Abraham, después de que le volvió a resaltar el pacto, lo manda a hacer, digamos, una señal, ujú, que se le llama la circuncisión, que básicamente era circuncidar en el prepucio del pene, o sea, hacer un corte en el prepucio. Y vamos a ver ahorita con los comentarios qué significa eso. Ujú. No, no nada más a él, lo manda a hacer a todos los de su casa, a todos los de su familia, incluyendo a sus trabajadores, a sus siervos, o al extranjero que en algún momento podía acoger, ujú, o que vivía con ellos. Aquí, por ejemplo, cuando dice siervo extranjero, para que nos demos una idea, en esas épocas escuché en otro estudio que era una práctica común dentro del tiempo. Muchas veces había extranjeros y era muy común que las personas acogieran a esos extranjeros, les dieran casa, inclusive trabajo o un lugar a donde pasar la noche, ¿no? Sí, Muy bien. Vamos a ver los comentarios de este. Por favor, Morrorita, si es tan amable. de El 17, comentario 5, 14. 17.5.14, por favor. 17, 5, 14. Dios estaba estableciendo un pacto o contrato con Abraham. Los términos eran muy simples. Abraham obedecería a Dios y circuncidarían a todo varón de su familia. La parte de Dios era darle herederos, propiedad, poder y riqueza. La mayoría de los contratos son intercambios equitativos. Damos algo y en reciprocidad recibimos algo de igual valor. Ahora bien, cuando llegamos a esa parte de la familia de Dios, las bendiciones que recibimos sobrepasan lo que debemos entregar. Ok. Ahorita vamos cuando estemos leyendo, los que no estén leyendo, apagamos los micrófonos para que no se vicie el, el video, de favor. Y ya cuando termine, lo volvemos a aprender. ¿Vale? Ujú. Bueno, básicamente, aquí lo que tenemos es que tenemos un... No, o sea, me refiero después de terminar, es cuando los volvemos a aprender. Y cuando alguien esté leyendo, los apagamos, no ahorita. Oh, ya, ¿Sale? perdón. Ok. Aquí la cosa es que era un pacto. Como les dije, por eso a mí me gusta llamarle antiguo pacto y pacto renovado al Nuevo Testamento. Porque aquí básicamente lo que nos propone el comentario es que las dos partes de ese acuerdo tienen que dar algo a cambio. Ujú. Dios iba a dar los beneficios de lo que prometió, no solamente las propiedades o el terreno, eh, su protección, sus riquezas, ujú, pero Abraham tenía que hacer algo, ujú, y era obediencia, ujú, hacia Dios para que Ujú. pudiese ser beneficiado de ese pacto, pero no una obediencia cualquiera. Tenía que ser una obediencia que le naciera del corazón, una obediencia
que estuviera convencido él de que estaba haciendo las cosas correctas, y por amor a Dios. ¿Sale? Eso es lo que nosotros también tenemos hoy en día. Ese mismo pacto que tuvo Abraham lo tenemos nosotros. Dios nos pide que creamos en Él. Y si nosotros creemos en Él, creemos también el sacrificio que hizo nuestro Señor Yeshua para salvarnos. Muchas veces no lo entendemos, cómo Dios nos salvó, o muchas veces no entendemos bien el significado de por qué nos ha salvado, ¿no? Sí, Pero a eso se refiere la fe, de las cosas que no entendemos, pero confiamos en Dios que son para nuestro bien. Ujú. sí. Bueno, vamos a leer el 17 del 9 al 10. Ujú. Si eres tan amable, yo lo leo, si quieren. no, sí lo leo. Bueno, si quieres. Sí, adelante, adelante. Del 9 al 10, ¿verdad? Por favor. ¿Por qué Dios requería la circuncisión? Como una señal de obediencia a Él en todos los aspectos, como una señal de que se pertenecía al pueblo del pacto. Una vez circuncidado, ese hombre sería identificado como miembro del pueblo elegido de Dios, eventualmente como judío para siempre, como un símbolo de cortarse de la vieja vida pecaminosa, purificarse el corazón y dedicarse a Dios, probablemente como una medida higiénica. La circuncisión, más que cualquier otra práctica, tendía a separar al pueblo de Dios de sus vecinos paganos en los días de Abraham. Esto era esencial para el desarrollo de la adoración santa al único Dios verdadero. Correcto. Muy bien, gracias. Fíjense cómo aquí Sí, se utilizan varios puntos del significado de qué es la circuncisión. El primero que nos da el comentario es que es una señal de obediencia. Ujú. Es una señal de que nosotros confiamos en Dios. ¿Sale? Y por eso lo vamos a hacer. ¿Sale? El segundo es una señal del pacto. Creemos en el pacto Sí. y de alguna forma sellamos y ponemos el acuerdo con Dios, por lo tanto también servía como señal para el pacto, ¿sale? Ujú. Y el tercero, como símbolo de cortarse. ¿Pero qué íbamos a cortar? Nuestro Señor Jesucristo ya cuando vino, cuando Dios se hace carne, nos enseña que nosotros debemos de nacer de nuevo, ¿no? sí, Como símbolo de dejar un hombre que éramos antes o una mujer que éramos antes, que estaba llena de cosas de este mundo, enseñanzas que no eran de Dios, de costumbres que no eran de Dios, de religiones que no eran de Dios. Entonces a eso se refiere, a que cortemos esos lazos. Eso es a lo que nos invita a Dios. Esto de la circuncisión para ellos era una identificación también como pueblo, Pero el verdadero significado de esto era cortar de tajo lo que éramos antes y ahora darle la oportunidad a Dios de vivir a su manera. Muy bien. Sí. Vamos a ver otros comentarios que se me hicieron importantes. Por ejemplo, cuando dice señal del pacto, dice lo siguiente el comentario: la circuncisión
es la escisión, escisión más bien, o sea, un corte del prepucio del varón, es un simbolismo que tenía que ver con la necesidad de cortar el pecado, fíjese, el pecado y de ser purificado. Ujú. También Dios luego lo ejemplifica, por ejemplo, con el bautizo, que nos recuerda cómo Abraham tuvo que cruzar ese río y de alguna forma se tuvo que sumergir en ese río para cruzarlo, ¿no? Simbolizando que estaba dejando a su pueblo lleno de idolatría, que era Ur de los Caldeos, y iba en dirección a la tierra prometida que le prometió, valga la redundancia, nuestro Señor. ¿Sale? Era el órgano masculino lo que más claramente exponía la profundidad de la depravación, porque era portador de la simiente que producía pecadores depravados. Así la crucifixión simbolizaba la necesidad de una profunda purificación para, para contrarrestar los efectos de la corrupción. Digo, yo creo que si algún hombre me está escuchando en estas grabaciones, pues sabe que su parte más, digamos, lo que lo identifica como hombre, pues es su pene, ¿no? Ajá. Entonces, eh, imagínense para un hombre, pues pensar que tiene que circuncidarse o que le pongan una navaja ahí, pues es difícil, ¿no? Pero Ajá. eso se hacía siempre, ¿no, mami? A los Pues niños. no sé, hija. Lo que yo recuerdo es que a tu tío Manuel se la hicieron a los 17 años. Imagínense. Mm, Era una práctica también que los médicos, no sé si lo proponen o lo proponían a los niños recién nacidos porque también implica higiene. Porque como ajá, es una bolsita que llega hasta la cabeza del pene, muchas veces guarda humedad. Ajá. Y muchas veces esa misma humedad o esa parte se llena de bacterias, haciendo, digamos, el miembro más sucio, ¿sí me explico? Entonces, quitándole esa gorra, la cabeza del pene, pues está libre y no tenía, era más higiénico, digámoslo así, ¿no? Incluso yo investigando Como una, sobre este tema, hay muchos médicos dentro de TikTok que recomiendan la circuncisión. Ujú. Ahora también, si muchas personas, por ejemplo, les gusta tatuarse, o ponerse sea, sí unos hacerlo. piercings, les gusta cortar algún, pues yo también supongo que en esta parte era algo así, ¿no? Ahora, recordemos que el pacto era la circuncisión a los 8 días de nacido, ¿no? ujú, A los 8 días de nacido Ujú. del niño, para identificarlo como este pueblo de Abraham, Como ¿vale? parte del pueblo de Dios, ¿no? Exactamente. Ahora, tenemos otro comentario que se refiere al versículo 17-14, en la parte que dice será cortado de su pueblo. Es como una consecuencia. Ujú. Y este comentario nos propone que se refería a lo siguiente: ser cortado de la comunidad del pacto significaba la pérdida de los beneficios temporales que se derivaba de formar parte de la nación especial, ajá, escogida y teocrática, hasta el punto incluso de la muerte por juicio divino. Ujú. O sea, lo que está proponiendo este comentario es que era una práctica que te daba beneficios temporales en la vida del hombre. Ajá. Te hacía sí, parte de la nación especial, que era escogida y que era teocrática. ¿Qué es sí. teocrática? Que era gobernada por Dios, por un Dios. Ujú.
hasta el punto que si no lo hacías, pues ibas a tener un juicio de muerte por parte de Dios, ¿sale? Ujú. Ahora, ¿cómo lo vemos o cómo lo deberíamos de ver en la actualidad? Este video que les voy a pasar de esta chica a mí me gustó mucho porque ya nos habla del pacto, o más bien de la circuncisión, o de la marca de la circuncisión, pero en los tiempos ya de nuestro Señor Yeshua, en los tiempos de Pablo, que él habla sobre la circuncisión del corazón, ¿sale? Sí. Entonces vamos a escucharlo, déjenme bajar tantito el volumen. Aquí tantito para que lo escuchemos mejor. Ahí está. ¿Listas? Sí. Ahí les va. Por favor, apagamos micrófonos. Hoy vamos a hablar de un mandamiento del que se nos habla desde el principio. Lev Milá, la circuncisión del corazón. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto nos recuerda al Shema en Deuteronomio 6:4. Dice: y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Ve'ahavta et Adonai Eloheja bechol levavja ubechol nafsheja ubechol meodeja. Pero ¿qué representan nuestros levavot? ¿Qué quiere decir Adonai cuando dice que circuncidará nuestro corazón? ¿Lo que tenemos aquí dentro? Nuestro corazón representa nuestra voluntad. Un corazón circuncidado representa un corazón en obediencia. Por eso en Jeremías, cuando vemos esta escritura acerca del nuevo pacto, cuando dice que él escribiría su Torá, su instrucción dentro de nuestros corazones, no la va a escribir aquí ni aquí, sino que la pondría en nuestra voluntad de hacerla. La circuncisión del corazón tiene que ver con alguien que está en obediencia al Eterno, que guarda sus mandamientos. Y esto lo sabía Pablo cuando dijo, hablando acerca de la circuncisión física, y dijo: si tú guardas Torah, ciertamente te es provechosa, pero si vas a quebrantar Torah, tu circuncisión física viene a ser incircuncisión. Y por este motivo, cuando vamos a Vaikra, a Levítico 26, vemos cuando el Eterno habla de las bendiciones por la obediencia y de las consecuencias por la desobediencia, dice esto: y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Un corazón incircunciso es igual a un corazón desobediente y rebelde. Y esto es muy importante entenderlo para entender cuál es nuestro cometido. Sabemos que Yeshua lo hizo todo ahí en el madero, con su sacrificio, pero ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en obediencia. Por eso Adonai dice que circuncidará nuestros corazones para que le amemos. Todo se trata de obediencia. Es decir, Él circuncidará nuestros corazones, o sea, nos hará ser obedientes para amarle. ¿Quién le ama? Quien guarda sus mandamientos. Ese es el que le ama. Por eso es bueno que vivamos examinándonos a nosotros mismos. Él lo ha hecho todo por nosotros. Por eso se merece todo de nosotros. Shalom y bendiciones. Muy bien, ¿qué les pareció? Pues muy bueno. Entonces, como vemos, se trata la circuncisión, era una señal de la obediencia que tenemos que tener con Dios. Se trata de que nosotros al hacer esa señal, Dios pone en nosotros ese amor que nosotros vamos a tener en su obediencia, y con ese amor y con ese amor a la obediencia nosotros vamos a poder seguir cualquier instrucción de Él con amor, ya no por obligación, sino con amor. Ajá. Sí. Es como les daba el ejemplo del campo de fútbol ayer. Cuando nos preocupamos de seguir a Dios, Él incrusta ese amor hacia su obediencia
en nosotros y ya no nos ocupamos, ya no nos preocupamos por si nos salimos de ese campo. Ujú. Que representa ese campo, pues la ley de Dios. Ujú. Ujú. Entonces ya vivimos conforme a su amor y Él se ocupa que no nos Nos, salgamos de ese campo, nos ¿vale? salgamos. Muy bien. Sí, Hasta aquí, no, todavía nos Hoy vamos a falta hablar. un tema que se llama de Saraí a Sara. Ya pasó la ajá. hora, si quieren continuar, este es el último tema, o si quieren hasta aquí le dejamos porque ya me marcó la hora. Pues lo leemos, ¿no? ¿Sí? De poquito. Sí, Ok. lo terminamos. Nada más déjenme hacer otra llamada porque ya se escucha medio viciada Ok. la llamadita. ¿Tú lo Permíteme. apagó? Muy bien, inicios. Otra vez inicié la grabación. Vamos a ver todavía Génesis 17, pero ahora vamos a ver de Saraí a Sara. ¿Sale? Sí, Que es la última parte de este capítulo. Muy bien. Ok, Dulce, si nos puedes echar la mano para leer ya la sí, última parte, que es del 15 hasta el 27, de favor. sí. De Sarai a Sara. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai tu esposa, su nombre no será Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia, y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podría Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti, y Sara, dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto a los que habían nacido allí como a los que había comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día, y también los demás varones de la casa, los nacidos allí y los comprados como siervos. Todos fueron circuncidados junto a él. Ok, entonces, como vimos, estamos viendo cómo Dios platicó con Abraham. Y lo primero que le dice ya en esta parte, ya en esta última parte de esa plática, es que Sarai iba a tener a un hijo de Abraham. Pero Ujú. le cambió el nombre porque iba a darle un hijo. Sí, Sarai quiere decir, ahorita lo vamos a ver, pero quiere decir mi princesa. Ujú.
Ah, ok. Y Sara, si se dan cuenta, nada más le quitó la I, Ujú. le quitó, Sí, en hebreo le quitó el mi. Ujú. Entonces, ¿cómo dice nada más? Princesa. princesa. Entonces da una referencia de algo más, digamos, de la lealtad, de algo más como real, ¿no? Me refiero a jerarquía real. Porque iba a ser madre de reyes. Entonces, las circunstancias que estaba pasando, recuerden que los nombres se cambian bajo la vida que van o que están teniendo o van a tener. Ujú. Por lo tanto, por eso se le cambia el nombre a esta Sara, a Sarai, por Sara. ¿Sale? Le está confirmando que realmente su pacto era con Sara, con su esposa legítima, ujú, no con Sí. su concubina. Ahora, aquí a donde dice que Abraham pues rió por dentro, incrédulo, se puede tomar por dos, de dos formas, ¿no? Una risa, digamos, burlona y una risa de alegría. Ajá. Ujú. Muchos dicen que fue una risa de alegría porque, porque de alguna forma sí confiaba en él, en Dios, y y pues se sintió nervioso, una risa de nervios, ¿no? No sé si ustedes han tenido una risa de nervios, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente fue una risa de ese tipo, ¿no? No tratando de faltarle al respeto a Dios. Ujú. Pero también puede interpretarse como una risa así como, bueno, yo no entiendo, ya tengo 99 años. Y recuerden que Sara, ya en estos momentos Sara, tenía 10 años menos que él. Entonces ella tenía 89 años. Ujú. Imagínense si en estos tiempos es complicado ya tener un hijo después de los 35 años. Los 40 ya es peligroso. Los 50 muy pocas personas lo tienen, ¿no? 60, 90, Ya no. 60, 70, 80 años, imagínense. En ese tiempo, esa edad, pues digamos que hasta muchos pensaban, o más bien, la matriz ya no tiene la misma función, ¿sí me explico? Ujú. Sí. Entonces también es una representación, fíjense, por ahí escuché en otro estudio, que es la representación de cómo de una matriz muerta da la vida Dios. Ujú. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, con en algún momento, por ejemplo, también con Juan el Bautista. Creo que sus padres de Juan el Bautista ya Ya muy eran grandes lo viejos, tuvieron, ¿no? ya muy grandes, ¿no? Entonces, Ajá. con una referencia que de la nada, de la muerte, puede dar vida a Dios, ¿no? Bueno, pero también no quiso después Abraham recordó a su hijo Ismael y dijo, bueno, pues es que aquí tengo a mi hijo, ¿por qué no le das a él la promesa? Nos da una idea de cómo quería Abraham a Ismael, ¿no? Que también le quería dar su lugar. Y yo creo que Dios comprendía eso, ¿eh? El amor que le tenía a su hijo Ismael también, a su primogénito terrenal. Pues es que al final también era su hijo. Finalmente también era su hijo, exactamente. Entonces, Dios, yo siento que también comprende ese amor que tiene y le da también la esperanza a Abraham de decirle que iba a ser también una persona importante y que dentro de su descendencia iban a nacer 12 reyes, ¿no? Que realmente en estos momentos no tengo el dato de quiénes iban a ser sus descendientes, esos 12 reyes, pero sí les puedo decir
que les iba que se parece mucho a lo que iba a hacer con Isaac, en el segundo hijo de Abraham, ¿no? Le dio en su descendencia las 12 tribus, ¿no? Que en su momento iban a ser importantes dentro de la historia de las escrituras, ¿no? Entonces fíjense cómo el número 12 nos hace referencia a la familia. Bien. Sí. Y hasta el último nos da un panorama de cómo Abraham, animado yo supongo que por la promesa, porque Dios le habló, imagínense qué maravilloso sería que Dios, yo a veces la verdad, siendo sinceros, como quisiera que Dios me hablara, ¿no? Como Sí, Abraham sería le habló. magnífico. Porque incluso estando convencidos de alguna forma de que Dios existe, pues llegan también dentro de nuestra vida, pues también esas dudas, ¿no? Y la confirmación de su voz, por ejemplo, pues sería, digamos, yo lo veo así, ¿no? Como algo que acrecentaría todavía más mi fe, ¿no? En él. La Porque fe, ¿no? ajá. Ajá. Pero recordemos que también nuestro Señor Jesucristo nos dice que todavía son mejores los que creen en Dios y no lo escuchan, ¿no? Si no lo escuchan ni lo ven. Ajá. Porque se necesita todavía más fe también para creer Para en creer Dios, si ¿no? no lo ves. Claro. Ajá. Pero bueno, entonces, animado en esa parte, Abraham, ese mismo día cumplió lo que le pidió Dios. No esperó un día, no esperó una semana, un año. Ese mismo día agarró toda su familia, yo supongo que los formó, agarró el cuchillo y órale. Y lo circuncidó. Y lo circuncidó. Y también a su hijo Abraham. Ujú. Digo, a su hijo Ismael. Entonces no lo Sí. excluyó, No, lo incluyó, de lo hecho. incluyó. ¿Sale? Porque Sí. también era su hijo, ¿no? Ujú. Sí. Muy bien. Vamos a leer estos comentarios bíblicos. Si nos ayuda, Mororita, que hoy está muy silenciosa. No, es que estoy poniendo atención de la circuncisión. Ay, sí, cómo no. Que sí, niño. 17 del 17 al 27. ¿Cómo pudo Abraham dudar de Dios? Sería increíble que él y Sara, a su edad avanzada, pudieran tener un hijo. Abraham, el hombre que Dios consideraba justo debido a su fe, le costaba creer la promesa de Dios. Sin embargo, a pesar de sus dudas, procedió a cumplir los mandamientos de Dios. 17, 22 al 27. Aún las personas que poseen una gran fe pueden tener dudas. Cuando parezca que Dios requiere lo imposible y usted comience a dudar de la dirección divina. Siga el ejemplo de Abraham y enfoque su atención en la promesa de Dios de cumplir su palabra y continúe obedeciendo. Dios no se olvidó de Ismael. Aunque no sería el heredero de Abraham, sería el padre de una gran nación. Cualesquiera que sean las circunstancias en que se encuentre, Dios tampoco se olvida de usted. Obedézcalo y confíe en su plan. Bueno, Ay, perdón, es que apagué mi También lo micrófono. apagué. Muy bien, hasta aquí vemos cómo Dios pues es generoso con nosotros, ¿no? Nos da una serie de cosas para que su pacto
también sean incluidos, no nada más para una persona, ¿no? Sino que para muchas personas podemos ser beneficiados de este pacto que le hizo Abraham. Muy bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, ¿Algún comentario? Pues yo no. Por último, nada más Nomás vamos... eso, ¿no? De que Ajá, a Sarai nada más le cambió el nombre porque iba a ser la madre de las naciones. así es. Ok, sí. ¿Por qué? ¿Cuál era tu...? No, porque, o sea, fue porque iba a ser la mamá de Isaac, pero de ahí era lo de ser la madre de las naciones, ¿no? Así es. Ok, sí. Pero fíjense aquí, nos da un indicio más o menos de por qué. Aquí tengo un comentario que es del 17:15 que habla de Sarai a Sara. Ajá, lo que tú estabas preguntando. Diciendo, Ajá. ajá, De modo bien apropiado, por cuanto Sarai, mi princesa, sería la antecesora de las naciones, ujú, y de los reyes prometidos. Dios cambió su nombre a Sara, eliminando el pronombre, el pronombre posesivo limitativo mi y llamándola princesa. Ujú. La llama princesa ya no de una manera cariñosa, sino de una manera respetuosa, ¿no? Diciendo que era antecesora de naciones y de reyes. Eso es lo que podíamos pensar. Pero tú, por ejemplo, ¿por qué crees que se lo cambió? ¿O por qué nada más le quitó el mi a mi princesa? pues sí, ¿no? Porque ya la iban a ver como reina, como la madre, ¿no? De todos, Ujú. como por respeto. Con respecto, exactamente. ¿Vale? Ujú. Ahora, también le dio el futuro nombre de Isaac. Ajá. En el versículo 19 de este mismo capítulo 17, dice: llamará su nombre Isaac. ¿Vale? Y Dios le habla como si Isaac ya estuviera viviendo, ujú, o ya hubiese nacido. ujú. Y dice: el nombre del hijo prometido significa se ríe, fíjense, del, Oh, de lo que siente el corazón de Abraham, como una risa, ujú, como Dios puede, o es el único que puede leer los corazones, y por eso le da el nombre de Isaac, ¿no? Que significa se ríe. oh. Por, ¿Ese es el No significado? había entendido así eso. es, Isaac significa se ríe. Y se Se lo puso ríe. porque de alguna forma, cuando escuchó a Abraham esta parte de la promesa, en su corazón hubo un sentimiento de risa, ¿no? Sí, Entonces ya entendí. algunos piensan que fue una risa como de incredulidad pero burlona, y otros no, de nerviosismo, ¿no? Así como de cuando te apenas, por ejemplo, Sí, porque dice, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿no? Un apropiado recordatorio para Abraham de su inicial reacción de incredulidad a la promesa de Dios. Ujú. Vamos ok, muy bien. Luego de esto vamos a ver la vida de Isaac más a detalle y vamos a ver cómo es, ¿sale? Pero por lo Sí. mientras acabamos el capítulo 17 y pues vamos a dar gracias a Dios con la oración final, ¿no? Sí. Hasta aquí antes déjenme preguntarles cómo vieron la historia. Este, Ujú. ¿tienen algún comentario, algo que decir sobre el respecto? Yo no hablaba porque me estaba concentrando en toda la lectura Ujú, respecto de Sara a Saraí. sí,
o más bien de Saraí a Sara. De Sarai a Sara. Quería entender esa parte. Muy bien. ¿Y qué piensa de todo lo que hemos estudiado? De todo el capítulo, Sí, de todo el capítulo. ¿Qué está en su corazón que la llenó el día de hoy? pues eso de que Abraham pues se rió incrédulo, o sea, Ujú. como que no creía en eso. Uno a veces se pone a De, leer la historia de todos estos personajes y se nos hace increíble las reacciones que pudieron haber tenido, ¿no? Por ujú. ejemplo, uno Pero pensaría, por nosotros ejemplo, actuaríamos igual, uno pensaría que o actuaría peor. diferente, ¿no? Esa incredulidad me suena como a falta de fe, Sí, o estoy mal. muchos dicen que fue una falta de fe, ¿no? La misma falta de Pues fe sí, pero que, también porque ajá, pues él sabía su condición física. O pues sea, para exactamente, Dios no eso, hay imposibles, no hay obviamente, ¿no? imposibles. Pero yo creo que él pensaba, Sí, por la edad que la pues, cual tenía. O sea, ajá, su lado humano también decía, es que cómo puede ser posible yo 99 años, y estando voy a ser padre, chochito, ¿no? y mi esposa de 89 años, imagínense, cuando fue a Egipto, fíjense, voy a decir una tontería, la verdad, pero a mí se me hace, por ejemplo, Saraí como una Maribel Guardia de su época, porque estamos hablando de que Saraí tenía 13 años menos cuando estaban en Egipto, ¿no? Más o menos. Digamos que Ujú. 10 años. Eso más o menos como cuánta edad tenía Saraí. Tenía unos, digamos que ahorita tenía 89 menos 10, 79. 70 y algo, ¿no? Ajá. Y aún así la consideraban hermosa. 79. Sí, ¿verdad? Imagínense, era la más hermosa dentro de él. Y un faraón la quería en su harén. Entonces por eso digo esa tontería, pues porque no sé, se me figura así que a esa edad era todavía también hermosa esta Saraí, ¿no? Ujú. Sí, Pero de pues todos yo digo que modos, sí era, mm, pues así la describe las escrituras, la ¿no? describe las escrituras, así es. Entonces, pero de todos modos, a su edad pues ya era difícil tener hijos, O ¿no? procrear. A procrear. Incluso eh, creo que a esa edad ya no menstrua una mujer. No, desde los 45, 50. Imagínense, ya no, o sea, supongo que también por eso fue una risa de parte de Abraham, ¿no? Pues él de alguna forma también pudo conocer la intimidad de su mujer y saber que ya no menstruaba, ¿no? Sí. Sí, Entonces, pero también hay que darle la oportunidad de que estas historias, aunque no las vivamos o no las hubiésemos vivido en ese momento, darle la oportunidad de que también pudo ser algo positivo y no siempre negativo, ¿no? sí, Entonces pudo ser una risa, digamos que de nervios, y no como una falta de respeto. También vemos que Abraham inmediatamente que acabó de hablar con, con Dios, le obedeció. Entonces también, de alguna forma, él tenía un grado de obediencia muy alto, ¿no? Que no se esperó. Sí. Ese mismo día hizo lo que Dios le pidió. ¿Sale? Y todo eso que le pasa en la vida de Abraham tiene que ser un reflejo también de nuestra vida, ¿no? También para comprender cómo reaccionamos nosotros ante esta vida y cómo vamos caminando también con esas dudas, con esos errores, con esas desconfianzas, pero también con esas subidas de fe, ¿no? Con esa esperanza de que nosotros cada vez
vamos subiendo más el nivel de fe. Sí, Y cada vez nos vamos acostumbrando a más a respetar la manera de que Dios nos ha enseñado, ¿no? Lo repito, no como algo que nos impone Dios, sino como algo que nosotros lo seguimos por amor y solito nos damos cuenta de que nos trae más alegría, de que ya, por sí, ejemplo, las circunstancias de la vida ya las vemos diferente, la soledad ya no se siente como soledad, ¿no? La pobreza ya no se siente como pobreza, ¿no creen? La así es. grandeza o el reconocimiento ya no se siente como reconocimiento, ¿no creen? Sí, Sí, Ya vivimos ya de se una ven las manera, cosas diferentes. ya se ven y se sienten las cosas diferentes. Ujú. Ya se siente uno que está aprendiendo cosas que tienen mucho valor, que de verdad tienen más peso que el dinero, que tienen más peso que todo lo que nos puede dar este mundo. Pero bueno, pues muchas gracias y vamos a terminar orando. Ahora sí te toca, ¿a quién me toca? A la mororra. a ti te toca, tú no has orado. Sí, yo ayer oré al final Sí, bueno, y además hoy la morrorita preparó su oración bien padre. sí, porque ayer no la preparé y También le salió muy, muy bonita. bueno, Sale, morrorita. Padre mío, Señor Jesús, amado Padre, de infinita bondad, me presento ante ti esta noche para darte gracias por el día que está a punto de terminar, por todo aquello en tu nombre pude hacer y también por todas las bendiciones que recibí. En esta noche te alabo por tu inmenso amor, tu espléndida bondad y tu sublime compañía. También, Padre, perdono desde lo más profundo de mi corazón a aquellos que me ofendieron y te pido que por favor tú perdones mis ofensas. No quiero terminar este día con cuentas pendientes y por eso en esta noche me entrego a ti, para que por favor seas tú limpiando y reconfortando mi alma y la llenes de tu paz y de tu alegría. Padre eterno, quiero darte las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque puedo sentir tu presencia en mi vida y son muchas más las cosas que tengo para agradecer que aquellas que tengo para pedir. Tú eres un buen Padre generoso en mi vida y tus bendiciones son hermosas y necesarias. También te doy gracias por las pruebas y las dificultades, porque sé que ellas están allí para hacerme crecer y tú me ayudarás a superarlas y a encontrar caminos de triunfo y bienestar. Te confieso, Padre, que hay momentos que esos mismos problemas gustan derrotarme, pero gracias que te tengo a ti, volteo la mirada de mis problemas y pongo la vista una vez más en ti, mi buen Padre. Tú eres un Dios grande y todopoderoso, y la grandeza del universo está solo un reflejo de tu amor incondicional. Por eso hoy, antes de ir a descansar, deposito mi fe en ti. Pongo mis ilusiones y mis esperanzas en tus manos. Protege mi vida, mi hogar y la vida de mi familia con tu Espíritu Santo y tu hermosa luz. Padre, te pido que me des un descanso plácido y reparador
para mañana poder levantarme a servirte y a honrar a tu nombre a través de cada una de mis acciones. Gracias por ser mi guía, mi ilusión y mi mejor amigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén y amén. Muchas gracias, Morolita. Estuvo muy bonito. Bueno, pues aquí termino la grabación. Déjenme terminarla.